Van a ser las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Isaías Lafuente y con Matías Vallés. Este 1 de mayo, festivo para muchos, era, sin embargo, otro día de trabajo normal para las casi 40 temporeras marroquíes cuyo autobús se ha volcado esta madrugada en el término municipal de Almonte, cuando se dirigían a iniciar su jornada para la recogida de la fresa en el campo nubense. En el accidente, ya lo saben, ha muerto una mujer y otras 40 han resultado heridas, 7 de ellas de gravedad, que permanecen ingresadas en varios hospitales de Huelva y Sevilla. Se ha abierto una investigación sobre las causas del siniestro que vuelve a poner en el foco las condiciones laborales de muchos trabajadores migrantes en el campo. Ángeles Escribas, profesora de Sociología y miembro del colectivo Mujeres 24 Horas de Huelva, que trabaja directamente sobre el terreno con este colectivo de temporeras marroquíes. Ángeles, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si nos puede dar un poco de contexto sobre las condiciones en las que se ha producido este accidente. Bueno, el contexto es el estar en el pico de la campaña. Estamos ahora en el momento de máxima necesidad de recogida de la fresa, a poco 2 o 3 semanas que quedan, y eso está haciendo que a los y las trabajadoras se les exija pues jornadas maratonianas de trabajo. Lo que debería de ser la jornada oficial de 6 horas y media por la mañana, pues en muchos casos se está se está convirtiendo en una jornada doble de hasta 10 y 12 horas de trabajo en algunos casos. Eso también significa que, dadas las elevadas temperaturas que estamos sufriendo, y como ya sabemos todo eso afecta, entre otras cosas, a la escasez de agua y la rapidez con la que los empresarios quieren que esa fresa se recoja, pues que se esté saliendo a trabajar a unas horas intempestivas. Es bastante atípico este año que las mujeres estén empezando a trabajar, pues en algunos casos hemos oído hasta las 3 de la mañana, pero bueno, 5 o 6 de la mañana ya en el Tajo, con una linterna en la cabeza, linterna tipo minero, y claro, teniendo en cuenta pues la orografía del terreno, que son fincas en muchos casos aisladas, con caminos mal adecentados y por supuesto con mala iluminación, pues susceptibles de provocar todo tipo de accidentes. No es extrañar lo que ha pasado hoy. Este accidente tiene lugar a las 6:30 de la mañana, entonces ellas iban a trabajar de sol a sol, de 7 a 7, no sé qué horario podrían haber hecho. Claro, es muy variable. Hay empresas que solamente están haciendo horario de mañana, depende de qué cantidad de producción tengan, si solamente fresa o además combinan con otros frutos rojos como el arándano. Entonces hay empresas que están exigiéndoles un turno solo y hay otras empresas que exigen doble turno. Desconozco en estos momentos, aunque seguramente nos vamos a enterar en los próximos días, si este caso iban a hacer solamente un turno o se esperaba de ellas que trabajaran también después de comer. Su organización Mujeres 24 Horas de Huelva trabaja sobre el terreno con el colectivo de temporeras marroquíes. Para hacernos una idea de la imagen general, ¿cuántas temporeras pueden estar trabajando esta temporada en los campos de Huelva y qué perfil tienen? Sí, bueno, primero que nada, en que nosotros, nuestro colectivo trabaja en alianza con otras organizaciones sociales del terreno. Esto es un trabajo que no se puede hacer de manera aislada o solas, ¿no? Estamos en colaboración con muchas otras organizaciones, grupos e individuos. Y bueno, el perfil es conocido porque hay reportes, informes de esto ya desde hace 2 décadas, en el que se ha seguido profundizando en este perfil de mujeres contratadas en origen, que son solo una parte de la mano de obra que se emplea en la campaña de los frutos rojos en Huelva. Las contratadas en origen, según los propios datos que nos ha dado su delegación del gobierno, pues vendrían a ser 15.000 mujeres marroquíes, a las que hay que sumar un pequeño contingente más de unas máximo 1.000 personas que este año vendrían de Honduras. El perfil de estas mujeres de Marruecos, como digo, es bien sabido. Tienen que ser mujeres que tengan hijos menores de 15 años y ¿Por qué van esto? a...
porque este requisito? Bueno, claro, pues vamos, sin ningún pudor, el sector ha alegado que es la manera de asegurarse que van a regresar a su país y no van a dejar abandonados a sus hijos permaneciendo en España más allá del tiempo del visado. O sea, es una medida de, podríamos decirlo, nosotros entendemos, es algo un poco mezquino, una manera de chantaje, porque es cierto que a otros muchos trabajadores nunca se les ha exigido que tengan hijos menores de 15 años como requisito para trabajar. Al contrario, a veces el no tener hijos ha supuesto una ventaja. En este caso resulta que se busca esto como manera, digamos, como salvoconducto o manera de asegurarse de que van a regresar. Pero por otro lado, está contradiciendo uno de los derechos de los trabajadores, en este caso de las mujeres, que es el de la conciliación familia y trabajo. Porque lo que se tendría que ser un periodo de trabajo en Huelva reducido, corto y intenso, en el que pudieran ganar el máximo de dinero posible y volver con esos ahorros a Marruecos para cubrir todas sus necesidades, pues muchas veces se expande. Se les pide que se queden 4, 5, 6 meses, incluso 9 meses, con lo cual, pues, en esa concatenación de campañas realmente desaparece absolutamente la posibilidad de conciliación. Y estos hijos e hijas quedan a cargo, pues, de sus madres o de otros familiares, ¿no?, de las jornaleras. ¿Qué salario perciben por este trabajo? Sí, está regulado por el convenio colectivo, que tenemos uno nuevo, finalmente, después de mucha negociación, se aprobó este mes de febrero. Las tablas salariales, como están por debajo del salario mínimo interprofesional, pues para aquellos trabajadoras que trabajan menos de 120 días aquí en España se les aplica el salario mínimo, con lo cual son 55,20 euros brutos por jornada de 6 horas y media más media hora de bocadillo aquí en Huelva. Y a lo cual luego hay que sumarle las horas extras, donde ahí sí que hay un incumplimiento bastante flagrante, por cuanto la hora extra a partir de la segunda hora se tiene que pagar al 75% de la hora normal. Y bueno, hemos visto muchos casos donde no se cumple con el pago de lo que estipula el salario mínimo interprofesional, y tampoco se cumple, desde luego, donde más se incumple es en el pago de las horas extras. Se les viene a pagar como una hora normal, o como mucho, como nos comentaban esta semana entrevistadas tanto mujeres marroquíes como de Europa del Este, pues 1 euro más la hora normal. Ángel Santes. Y sobre el tema de horas extras no está habiendo verdaderamente una fiscalización por parte de la inspección laboral. Antes hemos hablado en la primera media hora de la evolución de la higiene en nuestra civilización. Le pregunto por las condiciones de vida de estas trabajadoras, es decir, cuando están aquí el trabajo es duro, como nos acaba de explicar, pero ¿cuáles son las condiciones en las que viven cuando no trabajan en sus tiempos de descanso? Sí, pues a ver, hay bastante variabilidad. Es cierto que algunas empresas, sobre todo las de más renombre, las más grandes, las que multinacionales, pues han puesto en marcha determinados programas, incluso de ocio, han mejorado algunos alojamientos. No digo que no hayan alojamientos que sí que cumplan las condiciones estipuladas en la orden GECO, con que hay un extenso anexo que da detalle de cómo tienen que ser las viviendas, incluso habla de programas sociales, ¿no?, de la llamada integración. Pero el hecho es que, digo, hay una gran variabilidad, pero de lo que nosotros vemos sobre el terreno de manera aleatoria cada vez que salimos es que las viviendas de las múltiples fincas, son cientos y cientos de fincas esparcidas por todo el territorio, no cumplen con lo que está estipulado en esa orden GECO. No hay el espacio mínimo vital, duermen apiñadas, no tienen dónde guardar sus enseres ni bajo llave, no hay una climatización adecuada, pasan frío, pasan calor, desde luego este año mucho calor. El agua es de malísima calidad, tienen que ir a las tiendas a comprarse garrafas de agua, y como decía, hay empresas que ponen autobuses para llevarlas a los pueblos a comprar 1 o 2 veces a la semana, pero la mayoría no ponen a disposición de estas trabajadoras
una movilidad, y entonces, bueno, pues hay todo un negocio de taxis clandestinos que cobran entre 2 y 10 euros por trayecto de la finca al pueblo. Imaginaos una mujer que acaba de llegar, como hay algunas que acaban de llegar hace 15, 20 días sin prácticamente haber cobrado nada, y tienen que poner de su propio dinero para moverse al pueblo, comprar la comida, y además el día que no trabajan, Isaías, me preguntabas, pues el día que no trabajan no cobran, ¿no? Porque es modalidad de trabajo en el campo de jornada. El día que no trabajas, que suele suceder a menudo, y no porque sea fiesta, sino porque a mí no me viene bien que trabajes hoy, claro, o por castigo. Claro. Pues además tienen que pagar. No es que no cobran, es que tienen que pagar por el alojamiento de manera indirecta, porque si bien es cierto que en el convenio del campo se estipula, igual que la Ordegeco, que no han de pagar por el alojamiento, lo tiene que poner a su disposición el empresario, pero a través del pago de la electricidad y el agua, ya digo, un agua de malísima calidad, pensemos en el entorno de Doñana, imaginamos con todas esas explotaciones agrícolas que hay ahí, pues tiene que pagar, como decía, hemos estado viendo cantidades entre 2 y 5 euros al día. O sea, un verdadero despropósito que lleva a que a veces nosotros tengamos que, cuando nos enteramos, nos avisan, tenemos que ir con bolsas de compra de comida, de cosas básicas, a socorrer a algunas de estas mujeres, yo digo que nos piden auxilio porque no pueden ni comer. Esto pasa sobre todo al principio de campaña. Luego, una vez ya cobran su primer salario, bueno, entonces ya ellas mismas se pueden comprar sus alimentos, pero que desde luego gastan muchísimo en una serie de servicios que tendrían que poner a su disposición los propios empresarios y las administraciones públicas, por supuesto. Es que Ángels, fíjate que hoy que estamos reivindicando los derechos laborales en este 1 de mayo se han convocado más de 70 manifestaciones, pues pidiendo, el lema de las manifestaciones es subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Claro, la realidad que tú nos estás contando es mucho más bestia todavía. Ya estamos hablando aquí de derechos casi fundamentales. Sí, absolutamente. O sea que, en fin, yo todos lamentamos muchísimo lo sucedido hoy, pero parece casi providencial, que muchas veces pensamos, hasta que no pase algo gordo, esto no vuelve a saltar en la noticia, ¿no? Como sabemos, ha habido una serie de años que ha habido una alarma social sobre las condiciones de trabajo de estas mujeres, hablaba profundamente. Ahora, por ejemplo, algo trágico, el abuso sexual. Algo trágico, lo que ha pasado esta mañana. Hay una mujer fallecida, hay otras 6 o 7 que están heridas grave, las otras también han resultado heridas. ¿Cuentan con asistencia sanitaria? Pues sí, este es un gran tema. Nosotros justamente estamos desde hace varios meses trabajando en la cuestión del impacto en salud del trabajo, las condiciones de vida y trabajo de las jornaleras aquí en el sector de los frutos rojos de Huelva. Y lo que nos hemos encontrado a base de estar en los centros y consultorios, centros de salud y consultorios, es que llegan muchas mujeres que no les ha gestionado, como tienen la obligación de hacer las empresas, no les han gestionado la tarjeta sanitaria o el papel donde se indica la asignación de un centro de salud y de un médico de familia. Con lo cual, al no tener esa asignación que el empresario tiene que gestionar, esa es la forma, ¿no?, que se les indica, tiene que gestionarlo directamente con el distrito sanitario, pues llegan a urgencias y en urgencias a veces les rechazan, les dicen no te podemos atender porque esto tienes que ir al médico por la mañana, no tengo médico, no las entienden porque no hay intérprete disponible muchas veces, y si finalmente consigue que las atiendan, que muy amablemente los profesionales del servicio de salud hacen ese esfuerzo por atenderlas, pues no les pueden recetar medicamentos, porque por urgencia no se pueden hacer recetas, con lo cual en la multitud, por ejemplo, una de las patologías más abundantes en el caso de las mujeres, que es en donde centramos nuestro estudio, son las infecciones de orina. Esto requiere sí o sí antibióticos, pues no se les pueden recetar antibióticos. Y entonces, bueno, pues ahí haciendo malabarismos a través de ayudas, incluso a veces hemos tenido que sacar alguna receta a nuestro nombre para poder proveerles de los antibióticos. Hay algunos empresarios, no digo todos, ¿no?, que son muy resistentes a gestionar esta documentación
que les provea de todos los derechos a la asistencia primaria y de ahí luego poder ir a los especialistas. Entonces, son muchas barreras y poco personal. Yo no digo que no haya voluntad, pero sí lo que hay es una falta de personal. No puede ser que en plena hora, en verano, se contraten profesionales de la salud para atender a los turistas en todas estas zonas de costa y, sin embargo, ahora en la época de la recogida, donde los municipios triplican, cuatriplican, quintuplican la población, tengan que trabajar con el mismo personal y sin conocer los códigos y el idioma, con todas estas limitaciones. Ángeles Escriba, del colectivo Mujeres 24 Horas de Huelva, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y por dibujarnos, enseñarnos este retrato de las temporeras marroquíes al que miramos demasiado poco. Muchísimas gracias. Si me permites una ultimísima cosa, sí. Que estamos muy preocupados todos los colectivos desde hace mucho tiempo, que por favor que no suceda como en otras ocasiones y que a estas mujeres se les otorguen sus derechos también sociales, que si tienen derecho a una baja laboral, porque esto ha sido un accidente, me refiero al caso de hoy, accidente in itinere, ellas tienen derecho, aunque no hayan cotizado 120 días, tienen derecho a que se les dé una baja laboral y la que quede incapacitada, bien de manera temporal o bien de manera permanente, se les dé esa retribución, si es en forma de pensión, y que no se haga como se ha hecho de mandarlas rápidamente y a veces a escondidas, con alevosidad y nocturnidad, en autobuses de vuelta a Marruecos para quitarse el marrón de encima. Gracias, por favor, Ángeles. que cumplan con lo que tienen que hacer. De hecho queda.